Martínez. Venga, conversemos un poco. Conversemos de algo que es bastante peculiar para el ser humano y se trata de cargar nuestras responsabilidades y aceptar la responsabilidad cuando suceden cosas. Cuando pasan cosas en nuestra vida que muchas veces no tenemos control y nos equivocamos, cometemos errores tal vez no inconscientes, porque yo no creo que nadie en el mundo vaya pensando, hoy me levanté y hoy voy a cometer un error que vaya a dañar a otros. Es poco probable que eso pase. Cometemos errores porque somos humanos, cometemos errores porque pensamos la vida diferente y tal vez para lo que nosotros hemos hecho no es un error a mi forma de pensar, pero otros lo pueden percibir como un error y tendemos a hacer cosas bastante peculiares de nosotros los humanos. Una de las cosas que hacemos es tratar de tapar el error o disculpar el error cuando lo cometemos. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 16, vemos cómo Samuel desobedeció a Dios. Vemos cómo Samuel hizo parcialmente lo que Dios le había pedido, pensando que podía ayudar a Dios, que podía hacer las cosas o tomar las decisiones mejor que lo que Dios le había pedido. Y en vez de cumplir las órdenes que Dios le dio al pie de la letra, él tomó una parte del pueblo de Elimelech y se quedó con ellos, lo mejor, sus vacas, su ganado e incluso hasta el rey. Tal vez él dijo, bueno, esto le conviene a mi gente. Esto le conviene a mi gente y voy a llevarme lo mejor. Pero eso no fue lo que Dios le había dicho que hiciera. Le voy a dejar la tarea que usted vaya y lea la historia completa. Esta historia donde Saúl entonces es reprendido por Dios por no hacer lo que Dios le mandó hacer. Y entonces, ¿qué hizo? Culpó a los soldados, culpó a su gente del error que él había cometido. Y le dijo, fueron las tropas las que decidieron traerse el ganado y las ovejas y lo mejor de este pueblo. Pero Dios le había dado la responsabilidad a él. Y él tenía el liderazgo del pueblo. Así que todas las cosas que pasaban eran su responsabilidad. ¿Les suena familiar? Muchas de las cosas que pasan en nuestra familia, que pasan en nuestras empresas o nuestras congregaciones o grupos que lideramos, no siempre son culpa de nosotros, pero sí tenemos la responsabilidad de guiar. Y si cometemos un error, entonces tratar de enmendarlo, no de acomodarlo. Hacer pasar que un error o una desobediencia, justificarla. Eso lo vemos mucho en la política en el día de hoy. Vemos cómo fácilmente nuestros líderes gubernamentales cometen errores y entonces tratan de legalizar el error. Tratan de decir, bueno, es que es mejor así. Y entonces toman una parte como que ya no está en error. Si lo cometo yo no está en error, pero si lo cometen otros podemos criticar, acusar e incluso juzgar a otros. Pero una parte importante de cometer errores es reconocerlos. Cuando cometemos un error y lo reconocemos, entonces podemos redimirlo, no enmendarlo, no tratar de acomodarlo para que parezca bueno, sino redimirlo. Y eso sí es importante hacer. Como humanos cometemos errores, como líderes cometemos errores, como padres cometemos errores y como individuos, cuanto más. Pero una parte importante es, primero, reconozca que se equivocó. Si necesita pedirle disculpas a alguien, hágalo. No hay nada erróneo con pedir disculpas. Por el contrario, creo que le suma valor a su liderazgo en cualquier aspecto de la vida, a su personalidad, a lo que usted está proyectando. Decir, me equivoqué. O decir, bueno, tal vez no fue la forma correcta en la que actué. O disculpa, tal vez no fue la forma en que te quise responder.
Eso no es malo. Errar es de humanos, dice el dicho, ¿verdad? Pero sí es complicado cuando en vez de decir, ok, ¿cómo podemos enmendar el error? Al contrario, tratamos de ocultarlo, cubrirlo, maquillarlo o, lo peor, tratar de hacerlo como que sí es bueno, cuando sabemos exactamente que no estamos haciendo lo correcto. Los padres, por ejemplo, no sé ustedes, pero yo me crié en un ambiente donde el papá y la mamá tenían la razón. ¿Y por qué? Porque soy tu mamá, porque soy tu papá. En estos días, con mis hijos yo no puedo usar esa misma técnica, porque mis hijos me dicen, no, te equivocaste. ¿Y cómo quedaría yo delante de ellos si trato de justificar mi error, tal vez con una mentira, tal vez con un argumento sin validez, o inventando todo un aparataje para simplemente justificar un error? A veces decimos, por ejemplo, no, es que yo lo hice porque fulano, fulana o la situación estaba dada. No, un error es un error y tenemos que aceptarlo. Luego que lo aceptamos, entonces vamos a enmendarlo. ¿Cómo lo podemos enmendar? Pidiendo una disculpa o corrigiendo el dato si hemos dado un dato equivocado, por ejemplo, regresar y decir, la cifra que di fue equivocada. O la cita bíblica que di fue equivocada. No trate de arreglar una cosa por otra. La tercera cosa, después de enmendar el error, es mejorar. Si ya sabemos que a una persona, por ejemplo, no le gusta cómo contesto, no le gusta mi actitud al momento de contestarle, tratemos de que cuando vayamos a entablar una conversación con esta persona, ser lo menos agravante posible. Hay una cosa que cuando llegué a los Estados Unidos era un poco antisonante para mí, como unas personas me decían, mande, por decirme qué pasa o qué. No era para mí una costumbre decir, responder a alguien que me decía, mande. Eso se me hacía bastante, como desentonaba en mi oído. Entonces, cuando las personas, en vez de decirme qué, me decían mande, trataba yo de corregirlas. No, es que no se dice mande, se dice qué. Hasta que me di cuenta que la que estaba en el error era yo. No porque mande o qué es bueno o malo, sino porque esa es la costumbre de otras personas. Tal vez no es como yo pregunte, cuando alguien me hable, le digo ¿qué? Pero es la costumbre de otros. Entonces, entender a las personas que nos rodean y entender el medio o a quién hablamos es importante. No porque sea un error, sino porque tenemos que entender y ser empáticos los unos con los otros. En este país hablamos español muchas personas, pero no todo el español queremos decir lo mismo. Por ejemplo, en Venezuela es cambur, en Colombia es guineo, en México es plátano y para otros banano. Y estamos hablando de la misma cosa. Entonces no podemos decir es así y imponer mi juicio o mi forma de ver, cuando puede ser que la que esté errada soy yo, porque cambur solo decimos en Venezuela y nadie más nos va a entender. Tenemos que realmente tratar de decir, bueno, no estoy comunicándome correctamente. Tal vez mis hijos tengo razón en lo que les estoy diciendo, pero en la forma agresiva, como se lo digo, que recojan los zapatos, no estoy logrando mi objetivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realmente comunicarnos. Y si lo estamos haciendo de una forma errónea, corregirlo y mejorar. Pero si hoy nos damos cuenta que algo que estamos haciendo es equivocado o estamos pecando, no podemos realmente echarle la culpa a los demás. Tenemos que tener nosotros la convicción y realmente tener nosotros esa valentía de decir, me equivoqué, erré,
Entonces lo reconozco, lo enmiendo como una buena acción o corrigiendo la respuesta que di y enseguida mejoro. Esto es parte de crecer, esto es parte de ser empático, esto es parte de reconocer la gracia. Ahora, ojalá que los demás que escuchen que estamos tratando de enmendar o corregir sean también tan empáticos y benevolentes y acepten la corrección, que regularmente sí pasa. Regularmente cuando nosotros no tratamos de defendernos porque algo que nos equivocamos, sino reconocerlo, regularmente tenemos la aprobación y tenemos el favor de otros. Hoy los invito que si nos equivocamos, reconozcamos, enmendemos y corrijamos. Empecemos con nosotros mismos. El problema es que siempre queremos corregir, enmendar a otros y apuntar. Empecemos con nosotros mismos. Empecemos a hacer ese ejercicio nosotros mismos para poder entonces, con nuestro ejemplo, invitar a otros a que puedan hacer lo mismo. Nuestra actitud, la forma en que nos expresamos nos puede llevar muy lejos o nos puede cerrar muchas puertas. Pero el tratar de cubrir un error realmente nos deja en una posición bastante equivocada, bastante mala. Hoy les invito, los errores son parte de la vida. Los empeoramos en la forma en que los manejamos. Ojalá que esto les haya ayudado. Seguimos conversando. Mi oración es que todos ustedes sean bendecidos. Estamos en un tiempo donde nos necesitamos los unos a los otros. Así que seamos más empáticos, seamos más benevolentes los unos con los otros y aprendamos a extender la gracia. La gracia es el favor que hemos recibido. Extendámoslo a otros. Les habló Sandra Montes Martínez y los invito a que sigamos conversando en este espacio y que puedan ustedes compartir con otros lo que